Ok, ahora nos vamos a concentrar en lo siguiente, que es el cálculo del diámetro del rotor y potencial no, potencia nominal del aerogenerador, ¿sí? Del aerogenerador. Para eso vamos a partir de una ecuación que se puede encontrar en varios textos bibliográficos de fuentes renovables o de energía eólica, en literatura. Y esa primera ecuación es el área de barrido, esa A, que es el área de barrido del rotor, ¿sí? Del aerogenerador. Y esa área de barriga pues hace referencia que si yo tengo aquí mi aerogenerador y ese aerogenerador pues voy a hacer aquí más bien este dibujo así. De ese círculo voy a cargar el punto central y aquí voy a tener las aspitas de mi aerogenerador, ¿no? Las aspas, lo voy a hacer es un dibujo aproximado, ¿no? Estas serían las aspas de mi aerogenerador, ¿sí? De Tripala, ¿sí? Y las aspas de mi aerogenerador, pues cuando están moviéndose en un sentido, ¿sí? Cuando esas aspas están girando en un sentido, pues forman un área. Si estas aspas al moverse forman un área, y es esta área de acá que voy a marcar en ese un color un poquito diferente, en este rosado claro. Esta área que está acá, que estoy sombreando, esa área hace referencia al área de arriba, todo lo que está por dentro de la circunferencia en verde, ¿sí? Todo lo que está por dentro de la circunferencia en verde pues, hace referencia a esa área de barrido, ¿sí? A esa área de barrido. Y entonces cuando calculamos esa, a partir de esa área de barrido, ¿sí? Y a partir de esa área de barrido, pues se obtiene, realmente, de esa área de barrido, que vamos a ver cómo se calcula, a partir de esa área calcularíamos el diámetro del rotor de la general, es decir, el diámetro que se va a medir desde este punto, bueno, desde estos dos extremos, ¿no? El diámetro que va desde los dos extremos, ¿sí? Ese diámetro es el que vamos a calcular, ¿sí? El diámetro que hay entre los dos veces el radio, ¿no? ¿Y ese diámetro cómo se calcularía? Ese diámetro se va a calcular, bueno, ahí lo dije con la letra pi, el diámetro de ese parámetro pi se obtendría como dos veces la raíz del área sobre pi. ¿Y eso de dónde sale? Pues porque eso va a salir porque es que el área de un círculo pues pi por r cuadrado, ¿no? ¿Sí? Es decir, que eso es pi por r al cuadrado. Entonces, a partir de esta área, que vamos a calcular aquí de otra manera, aquí el área es otra ecuación que va a depender de los parámetros de esta área. ¿Cuál es la diferencia entre esta área y esta ecuación de acá? Que esa ecuación es para dimensionar el diámetro. O sea, a partir de eso se despeja, si a partir de eso obtenemos esa ecuación que me permite obtener el diámetro del aerogenerador. Sí, ese es el diámetro. Y esta ecuación surge de esta, ¿no? Surge de esta, el área, pues el área de barrido es el área de esta circunferencia, que es pi por r cuadrado, y a partir de ese radio, y ya sabemos que el radio es dos veces, o bueno, el radio es la mitad del diámetro, ¿sí? Ya saben, o bueno, miremos lo más fácil así, el diámetro es dos veces el radio, teniendo en cuenta estas dos expresiones de acá, surge esa ecuación que está acá. Pero aquí como que dices, esta área, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene esa área de barrido? Esa área de barrido se obtiene la siguiente expresión. Se define como dos veces la energía demandada. La energía demandada es la energía que yo debo suministrar, la energía que voy a entregar, la que voy a entregar. Y entre la eficiencia anual, la eficiencia, eso va, ¿sí? La eficiencia anual, ¿sí? O también rendimiento estacional global medio anual, ¿no? Rendimiento estacional global medio anual. Ahorita ya miramos qué quiere decir este rendimiento estacional global medio anual. Otros factores que son como un factor de corrección, bueno, un factor de corrección que sería entonces, caso T, bueno, también depende de la densidad, ¿sí? Depende de la densidad, depende del factor de energía. Entonces miren que aquí donde aparece el factor de energía, ese factor de energía es de la distribución de Weyl, ¿no? Recordar que ese término que está acá, el F sub E, ese valor lo calculamos de la distribución de Weyl. Ahorita la densidad, esa es la densidad, pero hay que tener mucho cuidado porque esta densidad va a depender si es la densidad estándar o si es la densidad estándar, esa densidad va a depender si es la densidad estándar, pero o de la densidad corregida. Ya estamos a mirar qué quiere decir eso.
un factor de corrección de energía que se va a llamar un caso T, ¿sí? Factor de corrección de energía que se va a llamar caso T, y la velocidad media al cubo, ¿sí? Y la velocidad media al cubo. Estos son los parámetros a tener en cuenta. Este N es su A, es el rendimiento, se llama el rendimiento global, ese es el rendimiento estacional global medio anual, que se calcularía como la potencia, es la potencia media, es la potencia media disponible, ¿sí? Disponible, o bueno, del aerogenerador, más bien esta sería la del aerogenerador, la potencia media del aerogenerador, y entre la potencia media del viento, ¿sí? Es la potencia media del aerogenerador anual en un año, la del promedio en un año, y la potencia del viento en un año, ¿sí? Sí, la potencia en el viento en un año, la potencia media. Esto de aquí inicialmente vamos a asumir un valor y a partir de ese valor, ese parámetro de acá, digamos que según la literatura, pues está entre 0,25 y 0,3 o del 25%, digamos así, 30%. Es un parámetro que usualmente está entre estos valores, ¿sí? Igual, para este problema que estamos haciendo de dimensionado, lo vamos a determinar. Vamos a tomar un valor inicial para ese ejercicio, inicial de 0,3, para efectos de este ejercicio, para entender un poco mejor esto, ¿sí? Ahorita vamos a mirar de todas formas cómo se obtiene esto de acá, ¿sí? La densidad, hay que tener mucho cuidado, porque esto voy a llamarlo más bien ρ'. Ese ρ', ¿qué quiere decir? ρ' va a ser igual a la densidad estándar. Esta densidad estándar tiene un valor de 1,225 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, aquí me faltó otro factor en el denominador que es por T. Ya vamos a mirar qué es cada término, aquí me faltó el T, que el T es el número de horas en el cual estoy haciendo, depende de esta demanda. Ya vamos para allá. Este ρ' es el ρ estándar por un factor de corrección que se llama el caso D, ¿sí? Por un factor que se llama el caso D, ¿sí? Y ese es un factor, ese factor caso D es un factor que se define, vamos a entender con la ecuación de qué quiere decir ese caso D, que es 288, 273, más T medio, la temperatura promedio, multiplicado por E a la menos H sobre 8435. Es una ecuación que se encuentra que se emplea mucho para la corrección. Miren que esta ecuación caso D es una ecuación que se encuentra en la literatura, en los libros de ingeniería eólica o energía eólica. Miren que caso D de qué depende, voy a subrayarlo acá. Depende de la temperatura media y depende de la altura. Entonces miren que caso T es un factor de corrección de la temperatura y de la altura, ¿sí? De la altura, es decir que dependiendo de la temperatura y de la altura de la elevación, pues la densidad de aire o la densidad de masa del aire pues va cambiando. Entonces, la densidad del aire, el aire frío es diferente en el aire caliente, ¿sí? En el aire frío pues la densidad es mayor, ¿sí? Entonces lo que está queriendo decir eso, ¿no? Que este factor de temperatura, esta densidad estándar pues no es la misma para todos los terrenos, ¿sí? La densidad, eso es un valor estándar, ¿sí? Bajo unas condiciones. Pero si que usualmente son 15 grados, otros parámetros estándar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esa densidad está dependiendo realmente. Hay que hacer una corrección de la densidad, que va a depender del estándar y un factor de corrección. Y me dice, oiga, esa densidad va a ser diferente o va a cambiar dependiendo de la altura. Esta H es la altura, ¿sí? Voy a colocar las unidades metros sobre el nivel del mar. Es la altura de mi punto, o sea, es decir, esta es la altura de mi instalación eólica con respecto al nivel del mar, ¿sí? Es la altura de mi establecimiento, ¿sí? Con respecto al nivel del mar. Y el T es la temperatura promedio. Pero entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. ED es la energía demandada, ¿sí? Y este pues usualmente lo vamos a ver como megawatt hora año.
Realmente esto es unidad, watt hora es la unidad de energía, el mega que puede ser una gran energía, ¿sí? Que vamos a entrar en una gran energía, ¿sí? O ya sea mega o kilowatts, o sea, digamos que pues, claramente uno hace un diseño de un parque eólico para grandes densidades de energía, ya sea en K o ya sea en mega, ¿sí? Una gran densidad de energía, una gran energía. Y el año quiere decir que la energía es la energía que vamos a demandar en un año. En un año me interesa este cálculo para pues la mando en un año. Y eso muy hay que tener en cuenta, eso del año, porque entonces de eso depende el parámetro T. T entonces en este caso sería 8760, porque esto es watt hora, entonces la idea es que se me canse la hora y la hora. Y el T entonces sería el tiempo, o el número de horas que hay en un año. ¿Sí? Esos son T, básicamente de unidades de hora con respecto a un año. ¿Sí? Y entonces, pues en ese orden de ideas, pues ya sabría que T sería igual, más bien T sería igual que 8760, que son las horas en un año. Si fueran un mes, entonces aquí serían las horas de un mes, por decirlo así. Por decirlo así. Ya tenemos bueno, aquí estamos iniciando un rendimiento estacional global anual, el medio, sí, promedio. Ya tengo, y el caso T es un factor de corrección, si el caso T es un factor de corrección que depende de otros muchísimos factores, ¿sí? El caso T realmente es un factor que depende de muchísimos otros factores. Es decir, es un factor de caso T, que un caso A, que un caso I, que un caso P, ¿sí? No recuerdo bien el otro, pero voy a resumirlo así. El caso T es igual al caso T por un K'. Estos factores de acá no los tengo todos en presente, son dos más, ahí faltan otros más. Todos esos factores de ahí, lo que me están queriendo decir, si todos esos factores de ahí, son factores en donde un factor de comportamiento, es decir, bueno, ya recordé, realmente el caso D, voy a dejarlo bien claro, sería el caso D, que es un factor de corrección de la temperatura y de la altura, ¿sí? También viene un factor que se llama el caso C, que es un factor de comportamiento, ¿sí? Es decir, que eso es debido a la pérdida del rendimiento aerodinámico en las palas del rotor, ya sea por suciedad de lluvia, hielo, etc. ¿Sí? También hay un caso I, que es un factor de interferencia, ¿sí? O sea, por obstáculo o es decir, desde el viento a unos obstáculos al aerogenerador o entre aerogeneradores, ¿sí? Un factor de disponibilidad caso A, que es que el aerogenerador no está operando debido a mantenimiento o a fallo. O sea, no todo el tiempo el aerogenerador está conectado debido a que pues, algún mantenimiento, alguna falla. ¿Sí? Y ese caso A, pues, algunos textos, alguna literatura dicen que están en 0.97, 0.97, 95. ¿Sí? Es un factor que depende, pues, digamos, de la disponibilidad del aerogenerador o de la operación. No que se funcione, sino que por alguna razón salió de servicio. Factor de pérdida de interconexión de la red, de sincronismo, debido a pérdida en los equipos, las líneas de evacuación y un factor de utilización. Que ese factor de aquí es cuando, ¿qué nivel de penetración tiene mi generador en mi sistema de potencia? Si, por ejemplo, si mi sistema de potencia predomina, ¿qué tanto predomina en mi sistema? Yo tengo un sistema de potencia en el cual tengo aquí mi generador y todo eso. Pero, ¿qué tanto incide ese aerogenerador en mi sistema de potencia? ¿Cuál es su nivel de penetración con respecto al sistema? ¿Qué tanto energía está aportando con respecto a todo el sistema eléctrico de potencia? ¿Sí? Entonces, eso en resumidas cuentas lo voy a definir como, o sea, todo esto de acá lo llamaron K', ¿sí? Lo llamaron K'. Ese caso T pues va a ser igual a un caso D que se puede calcular por un K'. Y entonces digamos que todas esas estimaciones pues va a depender, digamos, de la operación, ¿no? De la operación. Digamos que ese caso T puede estar en valores elevados de 0,9, 0,91, 0,9. Entonces voy a elegir un valor de K', ¿no? Los valores de K', ¿sí? Los valores de K', esperando que, por ejemplo, el grado de penetración o que el parque esté trabajando en modo isla, o sea, digamos que todos esos parámetros son parámetros de valores de 0,9, 0,9 y algo. Y también asumimos que las pérdidas son muy bajas en el sistema de tragedia, etcétera. Vamos a asumir para ejemplos prácticos el valor del 0,9. Un valor del 0,9.
Entonces, por ende, para este ejercicio práctico, pues mi K sub T, K sub igual a 0,9 por K sub D, ¿sí? Por K sub D. Y que para el K sub D necesitaría unos parámetros como una altura, no sé, vamos a, para ejemplos, por dar un número, vamos a suponer que la altura de la elevación de mi terreno, cuál voy a instalar, un parque eólico o en el cual estoy dimensionando, que quede gráfico, en el cual estamos haciendo este trabajo de dimensionamiento, tiene una altura de, pongámosle de 1000 metros, ¿sí? Una altura de 1000 metros, y que la temperatura promedio anual, esa es la temperatura promedio anual, ¿y por qué anual? Pues porque todos los datos los estamos haciendo anuales. Pues la temperatura promedio media, pues me da un valor de, vamos a poner un valor de, por ahí, por hacer cálculos de 15 grados Celsius, ¿sí? Este valor de aquí lo estoy asumiendo, estos valores de aquí lo estoy dando de manera de ejemplo. Pero tanto este valor como este valor los puedo obtener en bases de datos. No, aquí yo tengo de mi ubicación geográfica, donde yo voy a instalar mi parque eólico, yo voy a conocer unos parámetros que es una latitud y una altitud, ¿sí? Unas coordenadas geoestacionarias. Y esas coordenadas me permiten saber dónde a partir de esos datos, buscar bases de datos estadísticas, como por ejemplo la NASA. Por ejemplo, la NASA me permitiría obtener la temperatura media, por ejemplo, u otras bases de datos, no sé, o datos de estaciones meteorológicas que existan en el terreno. Y por ejemplo, para deducir la altura, pues, podríamos aplicar Google Earth. Con Google Earth podría estimar la altura a esa ubicación, ¿no? A esa ubicación geoestacionaria, ¿sí? Es decir, mi latitud, mi altitud, ¿sí? Digamos que son maneras. Aquí estoy asumiendo, porque no estoy dando un terreno especificado. Sabemos que ese terreno tiene una altura de 1000 metros y una temperatura media de 15 metros. Estamos asumiendo que ¿y qué otros factores tengo aquí? Y vamos a suponer que, por ejemplo, la energía disponible, o sea, la energía que yo necesito suministrar, necesito la demanda que a la cual quiero dimensionar sean 2500 megawatt hora en el año. Es decir, que tengo que entregar una energía anual de, según el problema, este valor, de 2500 megawatt hora al año. Esa es la energía que voy a suministrar, ¿sí? Para efectos prácticos del problema, ¿sí? Entonces, a partir de esos parámetros, ¿qué otros parámetros necesito? Ah, que necesito la velocidad media. La velocidad media ya la hayamos calculado anteriormente en nuestro estudio estadístico de Excel, ¿no? En nuestro estudio estadístico de Excel, que hicimos anteriormente, que estamos acá, acabamos de obtener la velocidad media de 7,94, ¿no? De 7,94. Y aquí tengo mis parámetros de Wave. Ustedes miren que esta ecuación de acá me dice, necesito mi velocidad media, que ya la tenemos, que voy a poner aproximadamente 7,94 metros sobre segundo. Que necesito un factor de energía. Ese factor de energía ya se obtuvo de la distribución de Weibull, de las datos estadísticos que hicimos en FIFA, que nos dio un valor de 1,44. Sí, de 1,44. Sí, de 1,44. Y entonces, usted viene y dice que el área de barrido, aquí va a hacer el cálculo un poco manual, que ahorita pues lo voy a comparar con lo que me podría dar Excel. Entonces yo digo lo siguiente, entonces esa área de barrido aplica la ecuación. Dos veces la energía demandada, que sería 2500 por 10 a la 6, porque es megas, ese es un mega, dividido entre la eficiencia media, la eficiencia estacional media anual y el RO'. Pero antes de eso, el RO', ¿quién era? Primero tengo que calcular el caso D. ¿Por qué? Porque el RO' depende del parámetro. ¿RO', quién es? Es mi estándar por el caso D. ¿Pero quién es caso D? Según esta ecuación dice 288 dividido entre 273 más la temperatura media anual, que eso según el ejercicio que estamos haciendo, la medimos que es 15. Euler a la menos, arriba va la altura, digo que es de 1000, dividido entre, según la ecuación, 8435, dándonos un valor de casos de, dándonos un valor de casos de, pues aproximadamente 0,882.
Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, mi rho primo va a ser el estándar que es 1.225 por el 0.882. Entonces, mi rho prima, ¿sí? Mi rho prima, pues me da un valor de 1.088. Un valor muy diferente, pues, al que estamos ahí teniendo, ¿no? Entonces, aquí iría este valor. Te dice rho prima, en ese mismo orden, ¿no? En ese mismo orden. Rho prima, 1.088. Por el factor de energía, el factor de energía ya vimos que es de 1.44. Por el caso T, el caso T, ¿sí? Entonces hay que seguir con los cálculos. El caso T, dijimos que era igual a 0.9 por el caso D, ¿no? El caso T dijimos que es 0.9 por caso D, que es 0.882, ¿sí? ¿Sí? Ese número que está ahí, ¿no? El caso T, entonces eso nos daría aproximadamente un caso T de 0.79, ¿sí? De 0.799. Este cálculo acá, este cálculo acá. Entonces el caso T, que es el 0.799, o la velocidad media del cubo, que es un dato que ya se obtuvo anteriormente, que es de 7.94, y de 7,94 a la 3 por 8.760, que es el número de horas en un año. Esto, haciendo todos estos cálculos, y haciendo todos estos cálculos, me da un área aproximada de 3.045.6 metros cuadrados, ¿sí? De metros cuadrados. Ya tendría el área de barrido, esa área sombreada rosada, ¿no? Esa área sombreada rosada es el resultado que está acá, ¿sí? Ese sería mi área de barrido. Y a partir de esa área de barrido, pues ya dijimos que estudiábamos en diámetro, ¿no? Porque teníamos en diámetro como ¿quién? Dos veces la raíz de este número de 3.045.6, pues dividido entre pi, lo cual me haría un diámetro, sí, lo cual me haría un diámetro de 62.27 metros, ¿no? De 72.27 metros. Ya sé que mi aerogenerador va a tener un diámetro. Cuando yo vaya a elegir un aerogenerador en el mercado, yo sé que su diámetro es de 62.27. Pero ahora se viene otra ecuación muy interesante, ¿no? Ahora se nos viene una ecuación un poquito, bastante interesante. Y esa ecuación dice lo siguiente, ¿no? Y esa ecuación dice lo siguiente. Hay una ecuación que a partir del diámetro me permite estimar, y lo que vamos a revisar en la bibliografía en el mercado, la potencia nominal que va a tener el aerogenerador. ¿Y eso cómo se obtiene? Como 0.1671 el diámetro elevado a la 2.1589. Y que el número que voy a obtener aquí va a estar en kilowatts según la ecuación. Entonces, si yo aplico esto, es decir, el 0.1671 por 62.27 elevado a la 2.1589, me da aproximadamente una potencia nominal de 1.249.3 kilowatts, o básicamente tenemos que decir 1.25 megawatt. 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 Entonces vamos a hacer la siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí puedes escribir en Google, puedes escribir lo siguiente: un aerogenerador de 62 metros. Ese es el diámetro. 62 metros. Voy a escribir así. Y voy a darle clic a esta información, y voy a darle aquí esta información, que es el Wind Turbine Models y el Wind Power, que es un Atlas. Voy a darle varios ejemplos acá para que vean lo siguiente. Miren que aquí tengo una página que tiene modelos de aerogeneradores. Tengo un aerogenerador que es el AN Bonus 1300. Miren, su potencia nominal es de 1. Miren la hoja de datos. Tiene una potencia nominal de 1.300 kilowatts. Muy parecida al valor calculado. Sí, muy parecido o aproximado al valor calculado, ¿no? Entonces miren que ese cálculo indica, me está dando una información bastante interesante. Velocidad nominal del viento, velocidad del viento de corte, es decir, que esa es la velocidad a la que el aerogenerador
Esta es la velocidad que tiene que generar el generador para producir los 1300 kilowatts de salida. La velocidad de corte del viento, es decir, que después de los 25 la generador se desconecta para temas de protección de la herramienta mecánica. Esta es la velocidad inicial para que él suministre potencia. Antes de eso no va a entregar potencia. Y miren que el diámetro es de 62 metros. Nos dio un diámetro a nosotros de 62,27 y de 62,27 una 3000 y una potencia 1,25. Entonces miren que esos valores que de esta hoja de datos coinciden, y miren, el área también, está coincidiendo bastante con los cálculos y la densidad de energía, ¿no? La densidad de energía también, es decir, eso sería agarrar el valor de 600, de 1300, si usted agarra los 1300 kilowatts y lo divide entre el área de barrido, ¿sí? Entre el área de barrido, pues te daría esta densidad de potencia, ¿no? Le tendría que dar esa densidad de potencia, ¿sí? Miremos otros ejemplos. Bueno, aquí no hubo acceso. Miremos otro ejemplo. ISAR turbina 62,300. Bueno, aquí parece ser que lastimosamente en este, aquí tenemos de este aerogenerador su curva de potencia. Mira, tenemos su curva de potencia. Sí, tenemos las diferentes. Esta es una información que a mí me interesa extraer del aerogenerador. Su curva de potencia y su coeficiente de CP, que ese coeficiente de CP lo que quiere decir de la energía del viento cuánto estoy aprovechando. ¿Sí? Es decir, la potencia del viento me indicó por CP, me dio la energía que le saco al viento. Entonces, por ejemplo, miren que lo que viene que la velocidad nominal, ustedes miren que esa curva de potencia lo que está diciendo es que, por ejemplo, que cuando la velocidad del viento es de 9,51 metros, estoy sacando, a la general estoy sacando 787. La velocidad nominal creo que era alrededor de, si no estoy mal, era alrededor de 15 metros, entonces quiere decir que después de los 15 metros por segundo, aquí está, a partir de los 15 metros por segundo, ya va a empezar a entregar su potencia nominal, sí, mire que ahí para adelante, él entrega su potencia nominal. Esta curva, una curva estándar de la general, él siempre va a tener estos comportamientos. Este otro ISAR, miren, tiene una velocidad nominal de 15, ¿no? Características muy similares a la anterior, el tipo de máquina, etcétera, y vamos a ver si también tiene su curva de potencia. Bueno, aquí no hay datos de la curva de potencia. Otro aerogenerador, fabricante Ecotecnia, turbina eólica de 62 diámetros 1300 y 1300 kilowatts. Aquí está el área de barrido, densidad de potencia, y aquí también está su curva de potencia. Aquí, y esta es la diferencia que tiene una velocidad nominal de 16 metros por segundo. Es decir, que a partir de los 16 metros por segundo es que ese aerogenerador va a empezar a entregar su potencia. Ustedes miren que interesante, ¿no? Interesante que de, y de que esas ecuaciones nos acercan a la realidad, que con esos cálculos podemos saber que cuando vayamos a buscar un aerogenerador en el mercado, pues eso es la indicación del aerogenerador, porque es que podemos tener diferentes aerogeneradores de diámetro de 62 metros y de 1300 y de 1300 y de 1300, puedo tener de 1300 de potencia, o bueno, 1,3 megawatts de potencia nominal y diámetro de 62. Miren que las velocidades nominales entre ellas aproximadamente son muy parecidas, 16 metros, otros son de 15 metros, ¿sí? De 15 metros por segundo, ¿no? Son diferentes valores de velocidad promedio, ¿sí? Entonces, si sigo buscando en el mercado, vamos a tener esos valores de velocidad, ¿no? Vamos a tener esos valores de velocidad, ¿sí? Es decir, vamos a tener esos valores de velocidad. ¿Para qué me sirve saber esos valores de velocidad? Porque a partir de eso es que nosotros vamos a hacer cálculos de estimación de cuánta energía voy a entregar a partir de este generador aerodinámico. Ustedes miren que acá, pues entonces, ya tendríamos estos cálculos acá consignados, ¿no? Ya tendríamos aquí esos cálculos aproximados y entonces ya yo tendría acá el dimensionado o las características que yo necesito a mi aerogenerador. Entonces voy y busco el mercado y selecciono un aerogenerador. Ahora acabo de agregar una pestaña Excel que se llama aerogenerador. Entonces aquí son los cálculos. Bueno, aquí está la energía que se quiere entregar, el caso prima, en la eficiencia no que se calculó, la densidad estándar, las horas del año, el factor de energía y demás cosas a tener en cuenta, ¿no? A tener en cuenta. A tener en cuenta. Bueno, aquí una corrección porque había colocado mal un dato de factor de energía y velocidad media.
Ahora sí, estos son los parámetros iniciales y aquí pues los valores calculados que hicimos aquí manuales, ¿no? Que hicimos aquí manuales es lo que aquí los dice en Excel. Simplemente hacer operaciones en Excel sencillo, ¿sí? Son esos mismos cálculos de acá, esas expresiones de acá son las que estoy colocando aquí en esta hoja de Excel. Y esto que está acá es la hoja de datos de un aerogenerador que seleccioné para este caso práctico de un modelo que se llama P62 de 1300, la curva de potencia de este modelo de aerogenerador. Y esa curva de potencia, como podemos ver ahorita en estas diferentes páginas de internet de catálogo de aerogeneradores, simplemente lo que se hace es como eso, ¿no? Para extraer esta curva, o sea, los datos, me los trae Excel, ¿sí? Me los trae Excel y pues construir la curva de potencia, ¿no? Y unos parámetros de interés, que la velocidad mínima, bueno, la velocidad mínima de generación, ¿sí? Como vamos a ver acá, velocidad nominal y velocidad de desconexión, ¿sí? De velocidad de desconexión. Y toda esa información, ¿para qué me interesa? ¿No? Toda esa información, ¿para qué me interesa? Porque es que a partir de esa información, y voy a hacerlo acá, voy a hacerlo aquí a un lado, o más bien aquí en la siguiente pestaña, vamos a hacer una nueva pestaña que se va a llamar, pues, ahora sí vamos a hacer el cálculo real de mi eficiencia, de mi eficiencia, ¿sí? De mi rendimiento estacional global anual, ¿sí? Global anual. Para eso, ¿qué se necesita, no? Para eso, ¿qué se necesita? Pues para eso voy a necesitar la curva del aerogenerador. Voy a necesitar la información de mi curva del aerogenerador. También voy a necesitar mis parámetros de velocidad, sobre todo la nominal y la de definición. La mínima no me interesa realmente. Agregarlos aquí al lado. Y que anteriormente de la distribución de Weibull me va a interesar, pues, no, bueno, el rango de velocidades no es tan estrictamente necesario, las horas y la distribución de Weibull. Esos son los datos que a mí me interesan. Esos son los datos que a mí me interesan. Y voy a copiar toda esa información de acá. Y voy a copiar toda esa información de acá inicialmente. ¿Sí? Inicialmente. Ahora, ¿cómo calculo? ¿Sí? ¿Cómo calculo a partir de esa información? ¿Sí? A partir de esa información. Y bueno, aquí voy a agregar adicionalmente, aquí voy a agregar adicionalmente una tabla, o bueno, voy a agregar la siguiente columna, que ya tenía prehecha. Ustedes la pueden ir haciendo. Y esta tabla de aquí, ¿qué quiere decir? Ese es el valor de la potencia que entrega el aerogenerador. Voy a calcular más bien PA, la potencia del aerogenerador para una velocidad especificada. ¿Cómo así? Cuando la velocidad es de 1 metro por segundo, la potencia es cero, porque aquí dice la regla que la velocidad mínima es 2 metros por segundo. Que cuando la velocidad es 2, la potencia que entrega aquí va a 2,5. Que cuando la velocidad es 3, la potencia es de 5. Que cuando la velocidad es 4, la potencia es de 30. Entonces simplemente estos datos de acá los trae la curva de potencia del aerogenerador, ¿sí? La curva de potencia del aerogenerador, ¿sí? Entonces, resulta y pasa que vamos a revisar un momento la ecuación esta que es la del rendimiento global anual, ¿sí? Bueno, el rendimiento medio global anual. Ese rendimiento, ¿qué quiere decir? Vamos a explicarlo de otra manera más sencilla. Se va a componer de dos potencias. Esta es la potencia. Aquí sería la potencia del viento media y aquí la potencia del aerogenerador medio. Pero esas potencias, ¿cómo se calculan? ¿Sí? Vamos a empezar por la potencia del viento. La potencia media del viento es la más sencilla. Esa es la misma ecuación de siempre, 0,5 por la densidad corregida, por el factor de energía, ¿sí? Porque ya vamos a tener en cuenta los parámetros del lugar. Bueno, aquí ya teniendo el factor de energía, no es necesario corregir la densidad, bueno, sí, la densidad corregida, perdón, multiplicado por la velocidad media al cubo.
la velocidad media al cubo, la velocidad media al cubo, que para nuestro ejemplo en particular, esa velocidad media, ya hemos dicho que tiene un valor de 7,90. Y bueno, voy a revisar un momento. Estoy estimando esa velocidad media, y creo que la tenemos, es de 7,94, ¿sí? De 7,94. Ese valor de acá sería mi velocidad media anual, ¿sí? El ROP que lo tenemos, el factor de energía que lo tenemos. ¿Y qué quiere decir este peaje de la generador? ¿Cómo se calcula? Entonces, resulta y pasa que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos la siguiente tabla. Tenemos una tabla de velocidades. 1 metro, 2 metros, 3 metros, sucesivamente, metros por segundo, ¿cierto? Tenemos esa información que está ahí, perdón. Tengo, tengo eso que está acá. O sea, realmente el peaje, o sea, si yo me voy a ir a una ecuación, hay que tener cuidado con lo siguiente, porque mi peaje, voy a escribir aquí abajo, se define como la integral, o más bien la integral no, la sumatoria, bueno, la integral sí da lo mismo, o más bien, sí, la integral, no nos compliquemos tanto, la integral no, como la sumatoria, desde i hasta n, de la, la potencia, ¿sí? De la potencia, bueno, de la función de distribución de Weibull, si voy a llamar a eso, por la potencia del aro generador, en la misma posición i, en la posición i, por el delta VI, el delta VI, ¿sí? Por el delta VI. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se interpreta esto? ¿Sí? ¿Cómo se interpreta esto? ¿Sí? El peso I, eso no es son las frecuencias relativas de la distribución de Weibull, ¿no? Esos son los valores de Weibull. Esos son los valores de Weibull. La función de Weibull son los valores de las frecuencias relativas de Weibull. Y este delta VI, bueno, el PAG, es la potencia del aerogenerador que va a sumitir para tal velocidad, ¿no? Y hemos dicho que para 1 metro valía 0, que para 2 metros en una curva valía 2,5, eso está en kilowatts. Y está corroborado que cuando vale 3 es 5 y así sucesivamente, ¿sí? Y el delta VI es el espaciamiento que hay entre velocidades. Entre aquí, pues voy a colocar 1. Entre 1 y 2, mi espaciamiento es de 2. Entre 2 y 3, mi espaciamiento es de 3, y así sucesivamente, ¿sí? Y así sucesivamente. Es el espaciamiento que hay entre datos. Perdón, que hay un error, porque es el espaciamiento entre los datos. Entonces quiere decir que entre 1 y 2 hay un espaciamiento 1, entre 1 y 2 hay un espaciamiento de 1, 1. O sea, quiere decir que aquí, para nuestro ejemplo que estamos aplicando aquí, delta B siempre va a ser 1, ¿no? Delta B va a ser siempre 1, ¿no? Delta B siempre va a ser 1. Entonces lo que hay que hacer ahora es multiplicar ese término por ese término y por ese término, y eso me da un número. Y eso me da un número, ¿sí? Es decir, ese número irá a colocarse, hay que multiplicar los PI minúsculos, las potencias del generador minúsculo, por los delta de BI, ¿sí? Por los delta de BI, ¿sí? Por los delta de BI. Eso me da un numerito. Y la suma de esos números, la sumatoria de esos números, ese número realmente me da mi potencia media. Eso lo que estamos haciendo es calcular la potencia media del aerogenerador, la que produce el aerogenerador. Esa es mi potencia media del aerogenerador. Así de sencillo. Pero esto de aquí va a funcionar, o esto se va a aplicar, este criterio funciona para velocidades del viento menores. O sea, cuando la velocidad del viento, para velocidades del viento, sean menores que la velocidad nominal. Porque si entonces para valores mayores a la velocidad nominal, ¿qué va a pasar? Cuando la velocidad del viento supera el valor nominal, entonces, entonces lo que hay que aplicar es lo siguiente, es la potencia nominal va a estar multiplicado por una función de la velocidad t nominal, perdón,
función, de la velocidad eh, de la función de desconexión, perdón, de la función de la velocidad de desconexión menos una función de la velocidad nominal. ¿Y las funciones cómo son? Esa potencia nominal pues va a ser igual a Euler a la menos, en ese caso, aquí lo curioso es lo siguiente. Eso es aplicar la misma integral, eso es aplicar la misma integral, solamente que vamos a ver que cuando es la velocidad nominal, el término que va aquí de primero no es la velocidad, porque son los límites de integración, o sea, es aplicar la sumatoria de la integral y la integral va de la velocidad más pequeña, y la nominal y la desconexión, entonces los límites de integración. Entonces, arriba ahí, ese primer término sería realmente la velocidad nominal dividido entre el factor c, que es de la distribución de Weibull, elevado a la k, menos, ahora, este término acá, entonces es el contrario, entonces vamos a decir que es el contrario, entonces porque sería e elevado, entonces ahora sería a la menos velocidad de desconexión sobre c elevado a la k, elevado a la k, elevado a la k. Entonces con esta ecuación de aquí, eso para valores mayores de, para velocidad mayor a la nominal, aplicamos ese término que está acá. Aplicamos ese término que está ahí. ¿Sí? Aplicamos ese término que está ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo, no es el mismo tratamiento para velocidades que están por debajo de la nominal que para velocidades que están por mayores a la nominal, ¿no? Para velocidades que son mayores a la nominal. Sí, no, entonces es una función de velocidad de exponencial y esta es la función de la velocidad nominal. Y aquí sería la sumatoria. Entonces, prácticamente como quien dice, la potencia del aerogenerador media, si la potencia media del aerogenerador va a ser la sumatoria de los PSUI minúsculos, que eso es de la distribución de Weibull, la frecuencia relativa de la distribución de Weibull, la potencia que está produciendo el aerogenerador por el delta de BI. Eso lo vamos a llamar A. Eso me da un número que se va a llamar A. Y luego, cuando tengo valores cuando yo tengo velocidades superiores a la nominal, va a ser el F, la función esta de la velocidad de desconexión o la función de la velocidad nominal, y eso me da un B. Y entonces mi potencia de la granada pues va a ser la potencia, va a ser el A más B, sí, va a ser el A más B. Donde esta función es esa que está acá, le voy a escribirla más bien por acá, mi función de la velocidad, mi función de mi velocidad de desconexión, pues sería el Euler a la velocidad nominal dividido entre c elevado a la k, y que mi función de mi velocidad nominal pues va a ser igual a Euler a la menos velocidad de desconexión dividido entre c elevado a la k. Esas son las ecuaciones que tengo que utilizar. Entonces en ese orden de ideas regresamos acá y hacemos los siguientes cálculos. Entonces ya yo tengo la potencia del aerogenerador. Y esto aquí entonces sería lo que nosotros llamamos los PSUI, por la potencia del aerogenerador en la posición I, por los delta de velocidad, no por los delta, no por los BSUI, no más bien por este término, ¿no? Bueno, si nosotros escribimos los delta BI así en este término, pues más bien podemos colocar los BI, ¿no? Porque los delta BI podría ser es la de desplazamiento, podría ser confuso, ¿sí? Y ya sabemos que para todos nuestros, ¿y eso cómo funciona? Es el producto entre el PSUI, que es la distribución de Weibull, con la potencia del aerogenerador, por 1. Siempre va a ser por 1, porque todo está en equipación a una distancia. Y esto va a ser hasta aquí, hasta el 17. Hasta el 17 va a ser válido. ¿Y por qué hasta el 17 va a ser válido? Porque en esta franja de acá
entramos hasta aquí es válido porque aquí en adelante la velocidad es superior a la nominal. Es superior a la nominal. Entonces habría que aplicar entonces las integrales, ¿no? Aplicando las integrales. Entonces aquí tendría mi función de velocidad mi función de la velocidad, ¿sí? Y mi función de la velocidad de exponencial y mi función de velocidad nominal, ¿sí? Si nosotros aplicamos los Euler y aplicando los Euler, ¿sí? Haciendo los cálculos respectivos, ¿sí? Sí, o sea, si nosotros aplicamos los cálculos respectivos, los resultados son los siguientes. Voy a hacer solamente un ejemplo para que se entienda cómo es que funciona esto. Mi F de la velocidad de desconexión, ¿sí? De la velocidad de desconexión, pues va a ser igual a Euler, a la velocidad nominal que sería 25, mi constante C, que nos dio 8.9, y eso le va a dar a K, y esa K que nos dio 2.88, ¿sí? Esa función de aquí nos da un valor muy pequeño, aproximadamente 0.005, ¿sí? Bueno, son solo, sí, de 0.005. Y que mi función de la velocidad nominal, pues sería Euler a la menos, entonces aquí sería 18, que es con la otra velocidad diferente. No, perdón, aquí era al revés, aquí era con 18. Aquí era con 18, porque la velocidad que aquí es la contraria, ¿sí? Aquí la velocidad va a la contraria, ¿sí? Y iría la velocidad nominal. Y aquí iría la velocidad de, y en la nominal va la velocidad de desconexión, que en este caso sería de 25. De 25. Y entre 8.9, que es el valor de C, elevado a los 2.88. Casualmente eso está bien calculado porque ya se ha hecho el cálculo previamente. Ese es el valor correcto, solo que escribí mal la expresión. Y ese es el número más pequeño, que es de 3.1 por 10 a la menos 9. Lo cual, pues finalmente, digamos que mi parámetro B, y mi parámetro B, y mi parámetro B, que es mi potencia nominal, que es alrededor de 1300, que es la del aro generador, por el 0.005 por 3.1 por día a la menos 9. Recuerden que el orden es resta es la resta del exponencial menos el nominal, y eso aproximadamente nos está dando un valor de 0.649, ¿no? Un valor de 0.649. Y eso lo voy a aplicar para estos dos al tiempo. Para estos dos términos al tiempo lo voy a aplicar porque pues de aquí en adelante la velocidad es el mismo valor, es el mismo valor, ¿no? Es el mismo valor, es el mismo valor, es el mismo valor. Entonces, este valor de aquí, entonces ya sabemos que eso aquí en dio, yo tengo esos valores calculados, y este término va a ser igual a mi potencia nominal, que es de 1300, multiplicado por ese término menos este término, lo cual pues efectivamente nos da este valor. Y que ahora hacer la suma de todo esto, eso sería la potencia media del aerogenerador. La potencia media del aerogenerador. Ese es el término que está ahí. Y ahora necesito hallar la potencia del viento, ¿sí? La potencia media del viento. Ya vimos que sería entonces 0.5 por, eh, en ese caso sería la potencia media, bueno, 0.5 por la densidad corregida, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Que sería el valor de la ecuación usual, ¿no? 0.5 por ρ' por el factor de energía por la velocidad. Ah, bueno, eso sería la densidad de potencia, ¿no? Eso sería la densidad de potencia, ¿no? Aquí haría falta por el área, ¿verdad? Porque hasta aquí sería densidad de potencia, ¿no? Aquí sería densidad de potencia, aquí necesitamos es la potencia del medio ambiente, no la densidad de potencia, es decir, eso es watts, porque todo ese procedimiento que hicimos acá me da el resultado watts, ¿sí? Me da watts. Si nosotros reemplazamos esos valores de acá, es decir, el área de barrio, esto es del aerogenerador, ¿no? Esto es el área de barrio
del aerogenerador. En la misma hoja de datos lo tiene, ¿no? En la misma hoja de datos usted lo obtiene porque se ya conoce el diámetro, que es un aerogenerador o sea, esa área barrida con respecto al área del aerogenerador, el área del aerogenerador que usted dimensionó, que usted encontró en la hoja de datos. Esta velocidad mínima es la que usted calculó, factor de energía que usted la calculó, que si nosotros miramos las hojas de datos del aerogenerador, las hojas de datos del aerogenerador, pues ya yo sabía que el diámetro, y ya sabía, bueno, eso no es de, este es del aerogenerador, que tiene un diámetro de 62 metros, ¿no? Que el diámetro es 62,2. Aquí ya yo tengo el diámetro y puedo calcular el área de barrido. Si hacemos los cálculos correspondientes, es decir, hacemos el reemplazo, eso nos va a dar un valor, o bueno, es básicamente como quien dice, lo único que hay que hacer es que la potencia media del viento pues sería 0,5 por la densidad corregida, que es 1,0, no recuerdo bien el valor de la corregida, bueno, por ahí tendríamos el valor el valor corregido, simplemente para que sepan que este es el valor corregido, por el valor ese es el valor de la corregido por el factor del factor de energía, que es encima del factor de energía, digo aproximadamente, voy a buscar el factor de energía, 1,44. 1,44. Bueno, este factor corregido sería 1,08 por la velocidad media al cubo, que es 794 al cubo, que es la velocidad media, y por el área del barrido, que en este caso el área del barrido sería pi por el radio cuadrado, es decir, 62 sobre 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque ese es el diámetro y entre 2 es el radio. ¿Sí? El diámetro sobre 2 es el radio. Eso nos da un valor exactamente, perdón, eso de aquí nos va a dar un valor, la potencia media del viento próxima de 1332,92 kilo watt, ¿sí? De kilo watt, kilo watt. Entonces, agregando ese valor, y yo también ya lo tenía calculado, 1332,92, aquí lo tengo calculado en Excel, esa es la potencia media del viento. Y entonces, el rendimiento medio estacional anual, ahora sí, por eso se llama anual, porque tengo que estos son los promedios con respecto a los valores anuales. ¿Sí? Sería agarrar el de arriba, y entre la potencia media del aerogenerador por la potencia media del viento, multiplicado por 100, y me da un valor de 34,35%, o sea, muy cercano al valor que inicialmente se estimó. Lo estimamos de 30%, entonces mire que el cálculo no estuvo el cálculo aquí estuvo correctamente, pues digamos que el valor estimado, aquí tendríamos el valor estimado, ¿no? El valor estimado del rendimiento estacional anual, perdón.